Bueno, continuando con el caso clínico número 3, nos encontramos con el contenido de esta presentación que se dividió en 5 partes. Primeramente se va a presentar el caso clínico, seguidamente se va a hablar de lo que es el bloqueo atrioventricular, su fisiopatología, desarrollaremos las preguntas guía y por último el tratamiento. Entonces, bueno, en cuanto a la presentación del caso clínico, es una paciente femenina de 68 años que acude por un infarto agudo de miocardio en cuidado intrahospitalario y que se encuentra monitoreada con electrocardiograma. Se nos indica que ella sufrió durante la estancia en el hospital 2 desmayos y que se jubiló de un puesto directivo intermedio en la industria automovilística tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Listo, continuando, encontramos que en el electrocardiograma se muestra una onda P no conducida, con un intervalo PR y complejo QRS de configuración totalmente normal. Además, compatible con bloqueo de conducción atrioventricular de segundo grado, MOVIX tipo 2. Aquí mostramos el bloqueo de la conducción atrioventricular. Listo, entonces, primero hay que recordar la anatomía del sistema de conducción eléctrica del corazón, un sinsitio de células especializadas en un impulso eléctrico del corazón que empieza en el nódulo sinusal y continúa por las ramas internodales, nodo atrioventricular, haz de His, rama del haz de His y termina en las fibras de Purkinje. Ya ahondando sobre el bloqueo atrioventricular, se define como una alteración en la conducción eléctrica entre los atrios a los ventrículos, por lo cual tiene que ver con una alteración en ese sistema que acabamos de ver. Se puede clasificar por su gravedad. El primer grado se tiene un segmento PR aumentado y en el segundo grado que se divide en MOVIX 1 y MOVIX 2. El MOVIX 1 tiene un aumento progresivo del segmento PR hasta que hay una onda P no conducida y se repite el ciclo. El MOVIX 2 tiene una onda P no conducida, o sea que no le sigue un complejo QRS. Vamos a explorar un poco de la fisiopatología del bloqueo de conducción atrioventricular. Primero debemos entender en qué parte del sistema eléctrico se da la alteración o bloqueo en la conducción. Si es suprahiaciano o nodal, cuando el bloqueo está en el nodo atrioventricular y ocurre principalmente por una conducción lenta desde el nodo sinusal hasta el haz de His. Esto suele estar dado por una hiperpolarización de la célula, haciendo que sea más difícil superar el umbral de despolarización y ralentizando el impulso. Esto generalmente está dado por fármacos o un aumento del tono nodal, clásico en bloqueos de grado 1 o MOVIX 1. Cuando el bloqueo es infranodal, es decir, que se ubica en el haz de His o sus ramas, generalmente ocurre por una alteración estructural de estas vías de conducción, habitualmente por degeneración de las fibras por necrosis o isquemia, y tienden a ser más severos. Es característico del MOVIX 2 o del bloqueo de grado 3. Ahora andando un poco más en las preguntas guía, vamos a ver un poco sobre la fisiología de las ondas y el electrocardiograma. Empezando por la P es la despolarización atrial, que empieza desde el nodo sinoatrial y dura menos que 120 milisegundos. Luego el intervalo PR representa la conducción atrial y el retardo en el nodo atrioventricular. Y habitualmente suele durar entre 120 a 200 milisegundos y está representado aquí. Después tenemos al complejo QRS, que representa toda la despolarización ventricular. Suele durar menos de 100 a entre 120 milisegundos y empieza desde el septo interventricular hasta el miocardio ventricular, siendo primero Q, luego R, luego S. Este todo el complejo. Después tenemos al segmento ST, que representa la meseta del potencial de acción ventricular, es decir, la fase 2. Y suele ser isoeléctrico, siendo representado por este segmento de acá. Por último, tenemos a la onda T, que representa la repolarización ventricular y habitualmente es positiva. Y después al intervalo QT, que abarca desde la onda Q hasta la onda T, y representa toda la despolarización y repolarización ventricular, y varía según la frecuencia cardíaca. Profundizando un poco en cuanto al intervalo PR, este representa el inicio de la despolarización atrial hasta el inicio de la despolarización ventricular.
incluyendo la conducción del impulso desde el atrio y su retraso en el nodo atrioventricular. Este se mide en milisegundos y suele durar entre 120 a 200 milisegundos o de 3 a 5 cuadros pequeños del electrocardiograma. En cuanto a la velocidad de conducción del nodo, del nodo atrioventricular, esa es la rapidez en la que se transmite el impulso eléctrico. Depende de canales iónicos, el tamaño de las fibras y el número de uniones gap, siendo el más lento el nodo atrioventricular con una velocidad de 0.2 a 0.5 metros por segundo, mientras que la más rápida son las fibras de Purkinje con 2 a 4 metros por segundo. Con respecto a cómo se relaciona la velocidad de conducción del nódulo atrioventricular con el intervalo PR, la velocidad de conducción del nodo atrioventricular determina cuánto tarda el impulso en pasar. Influye directamente en el intervalo PR y la conducción es más lenta y produce un PR prolongado. ¿Por qué en MOVITS 2 el PR es normal? Pues eso es porque suele ser un bloqueo infranodal, o sea que la falla está en la conducción del sistema His-Purkinje, y como el nodo atrioventricular tiene una conducción normal, se produce un PR normal. Con respecto a qué representa el complejo QRS en el ecocardiograma y qué implica la información de los complejos QRS en el ecocardiograma del paciente, que tiene una configuración anormal, representa la despolarización del ventrículo. Si el complejo QRS está bien, quiere decir que el impulso llega correctamente al ventrículo. Es decir, que el bloqueo no está al nivel de los ramos del haz de His, sino más arriba, como el haz de His o el nodo atrioventricular. Y esto es importante porque en estos pacientes suelen tener un mejor pronóstico y podrían responder directamente a otros tratamientos. Bueno, ahora vamos a dar respuesta a la pregunta número 6 que nos dice: ¿cómo es posible tener una onda P que no va seguida de un complejo QRS, como se ve en el electrocardiograma del paciente? Y propongo un mecanismo para explicar la onda P que no va seguida de un complejo QRS. Aquí tenemos el trazado del electrocardiograma de un paciente con un bloqueo atrioventricular MOVITS 2, como en el caso de nuestro paciente, en el cual podemos apreciar que hay ondas P que no conducen al complejo QRS, y posterior a ellas pueden haber ondas P que sí conducen. La característica de este bloqueo MOVITS 2 es que el intervalo PR, cuando sí está el complejo QRS, es normal. Y de manera saltatoria y sin previo aviso aparecen ondas P que no conducen a un complejo QRS. Esto es debido a que por debajo del nodo atrioventricular puede haber una lesión en el sistema de Purkinje, en el haz de His o las ramas del haz. Porque estos tejidos son más vulnerables a lesiones por isquemia previo a un infarto, como en el caso de nuestro paciente. Entonces es muy probable que presente el paciente lesiones en el haz de His o en el sistema de Purkinje que estén interviniendo en la señal que se da desde los aurículas después de su despolarización hacia los ventrículos. Entonces aparece la onda P porque sí se despolarizan las aurículas, pero cuando la señal va a pasar hacia los ventrículos, por debajo del nodo atrioventricular, esta no logra pasar porque hay un daño en el tejido de las fibras del haz de His. Entonces eso es lo que ocasiona, digamos, que haya ondas P que no conducen a un complejo QRS. Ahora, ¿por qué se desmaya a nuestro paciente? Como hablábamos previamente, se da la despolarización de las aurículas y de los atrios, y hay una ausencia de la despolarización ventricular. Entonces no hay una sístole, se va a caer el gasto cardíaco, lo que va a representar también una caída en la presión arterial y una caída en la perfusión cerebral, lo que va a llevar al síncope, porque recordemos que los tejidos, el tejido nervioso central, el de nuestro cerebro, es muy susceptible a hipoxia. Entonces los cambios de irrigación bruscos te conllevan a síncopes. Con respecto al tratamiento para el bloqueo atrioventricular MOVITS 2, lo que se realiza es la implantación de un marcapasos al paciente para tener, digamos, un control, porque el bloqueo atrioventricular MOVITS 2 es muy peligroso porque puede llegar a un punto en el que se demore muchos segundos en volverse a continuar la conducción eléctrica para que se forme el complejo QRS de la despolarización ventricular,
y esto puede ocasionarle al paciente un paro cardíaco. Entonces también es tratada con fármacos dependiendo pues del tipo de bloqueo. Y eso sería todo, muchas gracias. Esta es la bibliografía que utilizamos y gracias.